Opinión. 11 de la mañana y 2 minutos, 11 de la mañana y 2 minutos, vamos a golpe de opinión más allá de la noticia. En los primeros minutos hacemos un rápido resumen con nuestro equipo de trabajo. Arrancamos por noticias judiciales. Miguel Ángel Figueroa, un hecho informativo a esta hora. Hola Julio, ¿qué tal? Cordial saludo para usted y para todos los oyentes de Golpes de Opinión más allá de la noticia. Mucha atención. A esta hora se presenta un accidente de tránsito en la vía Ibagué-Cajamarca, un poco más adelante de Cuello Cocora, donde un vehículo de carga pesada tipo tractomula terminó volcado y ocupando prácticamente las dos calzadas. Allí la vía permanece con serias complicaciones en materia de movilidad, mientras que las autoridades de tránsito hacen presencia para tratar de regular el flujo vehicular. Vale la pena señalar que algunos ciudadanos, conductores y personas que se encontraban en la zona procedieron a robarse algunos de los productos que transportaba este vehículo de carga pesada, un viaje de gaseosa y de algunos productos de una empresa distribuidora de los mismos. Sobre el particular, rápidamente, uno de los conductores que hasta ahora se encuentra en el lugar es la información que nos entrega a través de Golpes de Opinión más allá de la noticia. Hola compañero, buenos días. A la hora vía Coello Cajamarca, Ibagué Cajamarca, exactamente en la entrada de la Esmeralda, una tractomula dio el bote y se volvió vía restringida. Pues ahí está, paso restringido hasta ahora en la vía Ibagué Cajamarca, complicaciones entonces en materia de movilidad en vías del territorio tolimense. Y a esta hora también hay noticias de Ibagué. Camilo Patiño, información en Eco del Convey más 790M. Hola, buenos días. Nuevamente un saludo especial para todos los oyentes de Golpes de Opinión. Varios hechos informativos que registramos a esta hora desde el Palacio Municipal. El primero de ellos tiene que ver con la posibilidad de que se anule el pico y placa en el mediodía. Es una posibilidad y hay que dejarlo claro, Julio. Más allá del pronunciamiento que se ha hecho en algunos medios digitales, hoy, en ese momento y a esta hora, no está definido ese tema. Es una posibilidad, sí, que toma fuerza, pero no es más que una simple posibilidad anular el pico y placa al mediodía. Sin embargo, ya tomamos reacciones de algunos concejales. Por ejemplo, William Rosas de Alianza Verde estaría de acuerdo con que se implementara dicha anulación en el mediodía, y lo propio dijo el concejal William Santiago. Eso en lo que refiere a la ciudad de Ibagué en relación con la movilidad, pero también otro tema que abordamos hasta ahora en Golpes de Opinión y que será desarrollado con mayor amplitud en Econoticias del mediodía, tiene que ver con el acueducto complementario. Hace pocos minutos hablamos con el gerente del IVAL, Juan Carlos Núñez, y manifiesta que existen y que fueron identificados 8 puntos críticos en lo que refiere a la instalación de tubería que desde ya se prevé podrían retrasar el cronograma de actividades. A las 12 en punto del mediodía, el desarrollo de estos y otros importantes hechos informativos en Econoticias. Y en minutos analizaremos el tema del pico y placa en Ibagué. Camilo Patiño aquí en Golpe de Opinión para aportar los audios de las reacciones también de la clase política. Hay noticias a esta hora en instantes con Vito. Vito, ¿cuál es la situación en la calle? Porque hoy estamos en Golpe de Opinión y vamos a hacer una participación de la ciudadanía. Pues la idea, Julio, es que ellos nos contesten qué opinan de esa posibilidad de levantar el pico y placa al mediodía. A muchos conductores no les gusta específicamente ese horario, porque pues es un horario en el que necesitan desplazarse un poco más rápido hacia sus sitios de trabajo o sus viviendas. Así que la pregunta será para ellos, y estoy aquí ubicado de nuevo, les recuerdo, en toda la esquina de la carrera cuarta con calle 11. Estoy, mejor dicho, entre Vivirás Mi Tolima y el Boga, en esa esquinita donde está el aviso de Ibagué Ciudad Musical, y ya estaremos pues abordando a los diferentes conductores que pues nos darán su opinión aquí en Golpes de Opinión a esta hora en Econoticias. Así que los invitamos, si nos escuchan a esta hora, se pegan la pasadita también, paran, opinan y hacen parte de Golpes de Opinión. Gerardo Gómez, una noticia cívica y comunitaria. Pues una noticia cívica y comunitaria que nos complace dar a esta hora es que tras las denuncias presentadas por la comunidad del sector de Protecho Salado, donde se decía que desde el mes de noviembre, prácticamente a más de 2 meses, ya casi 3 de haberse iniciado obras por parte del IVAL de recuperación del sistema de alcantarillado, pues la vía se la habían dejado totalmente destapada, intransitable, llena de huecos y de pozos
de aguas negras depositadas allí, pues ya ante las denuncias transmitidas a través de Ecos del Conveima, el IVAL ya reinició trabajo, ya hay maquinaria allí haciendo lo propio, lo pertinente, debido a que esto ya estaba contratado y estaba paralizada. No tenemos conocimiento todavía de los motivos, pero es una buena noticia para la gente de Protecho Topacio, donde ya se está trabajando por parte del IVAL para entregar la vía en buenas condiciones en la zona de Protecho Topacio. Una noticia de un municipio: Ernesto Castañedes, el alcalde de Prado, asegura que necesita reorganizar la casa luego del desorden administrativo que encontró producto de lo que fue el paso de varios mandatarios en el anterior cuatrienio. Castañeda reveló que le dejaron endeudado al municipio en más de 4.500 millones de pesos. Para nadie es un secreto que el municipio de Prado tuvo unas dificultades en materia administrativa y política durante los últimos 4 años. Podemos mencionar que prácticamente fueron 4 alcaldes en 4 años, y esto pues tiene unas consecuencias de orden administrativo y político que debemos llegar nosotros a organizar. En materia de alcalde nuevo, pues arranqué sin facultades, el pasado consejo municipal me dejó sin facultades y aún estoy sin facultades, entonces estamos a la espera de que en los próximos días el actual consejo me apruebe para poder nosotros organizar todo el tema de convenios y contratos. Desde luego que estamos en esta tarea, tenemos un entusiasmo entero de poder nosotros reactivar económicamente el municipio de Prado, de brindar un bienestar social a la gente, hay con qué trabajar, tenemos todo un paraje que disfrutar, es una tierra muy productiva, tenemos el mar interior de Colombia, la gente de Prado es gente muy buena, gente que necesita de liderazgo, y en eso estamos nosotros liderando para poderles motivar y avanzar con objetividad pues hacia un mejor municipio. 11:09 minutos y ya vamos a la parte central de Golpe de Opinión más allá de la noticia. Golpes de opinión más allá de la noticia. Vamos a la parte central de Golpe de Opinión más allá de la noticia. ¿Qué ha dicho la administración municipal sobre el pico y placa en la ciudad de Ibagué? El 31 de octubre del año 2018 se modificó el pico y placa en la capital del Tolima. El pico y placa habitualmente era entre 6:30 de la mañana y 9 y 5 y 7:30 de la noche. A partir del 2018 se modificó a 6 a 9 de la mañana, de 11:30 am a 2:30 de la tarde y de 5 a 7:30 de la noche. Julio, ¿nos repite los horarios actuales del pico y placa? De 6 a 9 de la mañana, Sí. de 11:30 de la mañana a 2:30 de la tarde y de 5 a 7:30 de la noche. de la noche. Esos son los horarios que actualmente están, porque no ha salido un decreto de parte de la administración municipal Que diga lo contrario. Sí, exacto, pero ya se ha confirmado por parte de Econoticias de Ecos del Conveima que lo que fue una propuesta en comienzos de este 2020 de un pico y placa sectorizado va a ser viable en los próximos días. Se eliminaría el horario de 11:30 a 2:30, de 11:30 de la mañana a 2:30 de la tarde. Quedaría de 6 a 9 de la mañana y de 5 de la tarde a 7:30 de la noche. Pero ¿cuál sería la otra modificación que tendría el pico y placa? Es que tendrá una zona para que los vehículos puedan movilizarse. Los conductores de la ciudad de Ibagué, ¿Será sectorizado? los conductores de la ciudad de Ibagué no podrán movilizarse entre el siguiente sector, llamémoslo así, en el siguiente rango. Creo que es la mejor manera para decirlo. Entre la calle 77, ¿dónde está ubicada la calle 77? Es llamémoslo, de la Glorieta del Vergel, sector de Arrayanes, o sea, llevemos esa línea hacia el centro de la ciudad de Ibagué hasta la calle Sexta. Hasta la calle Sexta, o sea, estamos hablando en la Pola, exacto. Y el otro rango es desde la avenida Ambalá hasta la calle Primera. Avenida Ambalá hasta la calle Primera. O sea, los vehículos, en este caso, los conductores... comunas 1, parte de las comunas 1, 2, 3, 4, 5 y 6... Sí, mire, no tengo claro lo de las comunas, pero casi que hasta la las gente 7. podrá movilizarse de la 77, estoy hablando Glorieta Albergel, sector de Arrayanes, calle 77 hacia abajo. O sea, hablamos de Jardín, Picaleña, Salado, bueno, Comuna 9, Comuna 7 es el sector del Salado. Unas 8, 9... Bueno, no tanto... no, 7... Reiteremos lo del 8 parte de la 9. Reiteremos lo de la calle 77 hacia abajo. Y la gente que venga al centro o al sector del Libertador... Hasta la Sexta. Podrá, por ejemplo, por la variante.
podrá subir por la variante a los barrios del sur y llegar al sector del Libertador y a La Pola. Esta es una opción para subir al centro de la ciudad de Ibagué. Reiteramos, hasta el momento no ha salido el decreto, pero ya lo ha anunciado el alcalde Andrés Fabián Hurtado, que ese será el rango del pico y placa. Y reiteramos, se quitará el horario entre 11:30 y 2:30. 11:30 de la mañana a 2:30. Me parece interesante y sensata la iniciativa, si es que se lleva a cabo, porque como se ha dicho, pues no hay una decisión ya tomada, pero yo creo que sería muy saludable para la ciudad, porque es que ese pico y placa al mediodía definitivamente no es mucho lo que beneficia y sí afecta a muchos. Sí. Porque las personas por lo general a esa hora están tomando el alimento, algunos ya prácticamente ni pueden bajar a sus casas por este pico y placa, y en ese horario está visto de que la ciudad está muy descongestionada, no hay tanto tránsito vehicular como si lo hay en otras horas. Sí. Pero dejemos, ¿qué piensa la gente, Julio? Sí, mire, entonces le preguntamos a nuestros seguidores en redes sociales. Alcaldía de Ibagué quitará el pico y placa al mediodía. ¿Usted qué opina? Víctor, en las calles de la ciudad de Ibagué ya venimos con especialistas en temas de transporte. Así es, Julio, estoy con la gente en las calles de Ibagué. Bienvenido, ¿su nombre? Ferney Sánchez. Ferney, ¿cómo le va hoy? Muy bien, sí, señor. Bueno, la alcaldía de Ibagué quitaría el pico y placa del mediodía. ¿Qué opina del tema? No, antes deberían dejarlo todo el día corrido. ¿Usted de los que opina que no hay que modificarlo, sino al contrario, quitarlo, sino ponerlo todo el día? Claro, mientras ellos no se concienticen de que Ibagué lo que necesita son vías, hay que dejarlo antes todo el día corrido. Por eso escuchar Econoticias, ¿oyó? Muchas gracias. Bueno, muy bien. Buen día, mire. Lo ¿Qué dice, opina? oiga, Vito, lo dice el señor que es taxista, ¿no? Sí, señor, es un señor que es taxista, que necesita moverse más incluso y está pidiendo el pico y placa todo el día. O sea que este tema va a tener varias aristas y varias opiniones y creo que va a estar bien interesante aquí la discusión si se da el decreto como tal. ¿Es correcto? ¿Quién más, Vito? Preguntémosle a los peatones también, porque ellos se movilizan en vehículos de servicio público o en particular también. Lo que pasa es que los peatones son muy tímidos y me huyen cuando me ven con el micrófono. Pero estoy aquí tratando de, obviamente, tener la opinión y la voz de los conductores, que son los primeros que se van a ver afectados con la medida, si es que se modifica o no. Vamos a desplazarnos aquí, estamos un poquitico de carrera. Cambio el semáforo, ya no pude. No, mire, Vito, ya tenemos invitado aquí en la mesa de trabajo. Perfecto. De todos modos, estoy pendiente y cuando me pregunten, aquí estaré tratando de contactar a la gente y de hablar con ellos para que, pues hombre, realmente eso es lo importante. Son los primeros o beneficiados o afectados con el tema. Déjeme hablo con otro taxista de que usted presente ahí a su invitado Julio para que nos dé opiniones. Buenos días, ¿su nombre? Buenos días, José Libardo Ducuara Prada. José Libardo, taxista, ¿qué opina de la posibilidad de levantar el pico y placa al mediodía? No, pues sería imposible porque esto se complica más de lo que está, o sea, lo bueno sería que quedara como está, ¿no? Sería ¿A usted no le modificaría nada al horario? No, para nada. Muy amable y a escuchar Econoticias, ¿no? Mucho gusto, gracias. A usted muy formal. La gente por aquí, vamos a hablar con más conductores, en este caso un señor particular. ¿Su nombre? Buenos días. Hola, Juan Camilo. Juan Camilo, ¿existe la posibilidad de levantar el pico y placa al mediodía? ¿Qué opina? Rápidamente porque cambió el semáforo. Yo creo que es necesario por la movilidad que ahora tenemos en la ciudad. Ahí está la gente opinando, me atravesé aquí, qué pena, vienen los azules también y me parten de pronto, así que pues vamos con opiniones y con los expertos a esta hora, Julio. Sí, es correcto. Carlos Cafur es profesor universitario, es ingeniero civil, doctor en Ingeniería Civil y Urbanismo, magíster en Ingeniería de Transportes, Territorio y Urbanismo y especialista en Ingeniería de Tránsito y Transporte. Carlos, bienvenido a Ecos del Convey, mi golpe de opinión. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, Carlos, ¿qué opinar sobre la modificación que estaría planteando la administración municipal del pico y placa? Bueno, creo que hay que tener un poco de cuidado cuando se están haciendo este tipo de cambios, porque ya habíamos tenido una charla al respecto hace más o menos una semana con respecto al pico y placa, también aquí en el programa. Y ya habíamos planteado que es bastante importante tomar decisiones con respecto a datos. Hay que mirar si realmente es o no es necesaria la medida, pero tomando datos vehiculares y demás antes de tomar ese tipo de decisiones. Bueno, si la decisión se toma, también hay que tomar datos para mirar qué diferencia hay entre uno y otro para poder entrar a comparar. Porque si no se toman datos antes y se hace lo de la medida, no hay con qué, se queda todo en percepciones de las personas.
que mejoró, que empeoró, tal, eso termina siendo un tema de percepción, pero eso realmente debe ser comprobado con datos. Entonces creo que sería bastante importante, si ellos piensan cambiar la medida de pico y placa, tomar unos datos antes de, o no sé si ya los tengan, entrar como una especie de si se activa la nueva medida, tener como un periodo de prueba para ver cómo está funcionando la cosa y ahí sí tomar, pues poder hacer variaciones al respecto de ser necesarias. Sí, Carlos, dice yo considero que el pico y placa debería conservarse como está, porque nosotros al mediodía la gente realmente va yo creo que lo que van a dar, lo que se va a ver es que va a haber un aumento en la congestión, porque nosotros vivimos una ciudad donde la gente se desplaza a almorzar, ¿sí? Por eso es que, por ejemplo, en Bogotá no hay pico y placa al mediodía, porque no es necesario, la gente no se desplaza al mediodía. Entonces, ahorita si no hay pico y placa al mediodía y la gente se está desplazando normalmente del trabajo a su casa y regresa en un lapso muy corto de tiempo, creo que eso puede traer problemas de congestión. Sí, Carlos, en su momento aquí en Ibagué, existía, no sé si aún se mantiene, la mesa de la movilidad. En esa mesa de la movilidad, cuando se habla del pico y placa, pues me imagino que siempre se referían a los estudios. Dice la administración que tiene un estudio reciente sobre el manejo de la movilidad en la capital del Tolima. Y lo que no hemos confirmado es si se utilizarán lo que ha denominado la administración contraflujos en algunos sectores, como poner la cesta en ciertos horarios solo bajando o en otros horarios solo subiendo, para tratar de agilizar la movilidad. Con algunas medidas de este tipo quizás se podría contrarrestar los trancones o congestiones que sean en las horas, como usted lo dice, la gente tiene ese habitual de ir a almorzar y regresar del trabajo en Ibagué. Sí, esa es una forma de ayudar, pero hay que ver muy bien por dónde se desplazan las personas. ¿Qué es lo que pasa cuando uno crea alguna medida? Que la gente empieza a cambiar sus hábitos. Sí, entonces yo ya no me muevo por este lado porque por ahí encuentro trancones, entonces me muevo por el otro. Y resulta que muchas personas están pensando lo mismo y se desplazan y cambian sus hábitos de movimiento. Entonces por eso es que es muy importante la toma de datos antes de las medidas y después de las medidas, porque toca empezar a hacer ajustes, porque pasa en todo. Cuando usted le cambian algo de lugar, usted cambia la forma en que lo hace. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos cambios en los patrones de conducción, porque yo puedo estar tratando de mejorar un punto y estoy empeorando otro. Carlos, lo saluda Gerardo Gómez, pero usted acaba de decir que esto puede quedarse en una simple percepción, pero se han hecho las mediciones, se han hecho, digamos, las evaluaciones de qué tan efectiva ha sido la medida de pico y placa al mediodía, porque, y usted mismo lo manifiesta, en Bogotá la gente no va a sus casas a almorzar, aquí tampoco ya, digamos, el que vive en el sector del Topacio, el que vive en el sector de Picaleña, ¿quién se va a desplazar desde el centro o al Salado a ir a almorzar? Aquí ya la gente, mucha gente conocemos, por ejemplo, empleados de la gobernación, almuerzan en el centro. Entonces, ¿qué tan efectiva ha sido la medida de pico y placa? Y uno cuando sale al mediodía, 1 de la tarde que salimos de acá, ve las calles con una muy baja movilidad, baja cantidad de vehículos. Carlos, y le agrego, cuando se implementó esa medida del pico y placa entre 11:30 y 2:30 en octubre del 2018, usted hacía parte de la mesa de la movilidad y quizás recuerda si hacía parte de la misma. No, ese tema no se tocó en la mesa. Hay algo que lo que me acaba de decir la persona con la que estaba hablando. Mucha gente ahorita almuerza precisamente porque hay pico y placa al mediodía. En el momento en que se quita el pico y placa del mediodía, esas personas que se quedaban almorzando al mediodía puede que ahora decidan moverse en su vehículo, ¿sí? Por lo que estoy diciendo, todas esas cosas cambian los patrones de comportamiento de las personas. Muchísimas personas decidieron, los que trabajan en el centro y viven del Vergel para abajo, Salado, todo este tipo de lugares, preferían quedarse. Puede que ahora, que tiene la posibilidad de usar el vehículo al mediodía, no se quede. Entonces estoy agregando más vehículos de los que, porque uno dice, no, es que ahorita ya me estoy dando cuenta que al mediodía no hay tantos vehículos, pero en el momento en el que cambie
a quitar el pico y placa en ese horario, puede que aumente muchísimo más. Pues lógicamente va a aumentar, pero puede que el aumento sea muchísimo mayor porque ya la gente va a preferir ir. Como ya tengo el carro, lo puedo usar al mediodía, pues me voy a desplazar hasta la casa. Sí, Carlos, ¿qué le recomendaría usted a la administración municipal para cerrar este diálogo? No, siempre la recomendación, y no solo en lo que tiene que ver para la administración municipal, sino departamental y en general, es el tema del soporte. Es muy importante el tema del soporte con los datos, ¿sí? Y hay gente que piensa que echarse para atrás es malo, y echarse para atrás no siempre es malo, porque usted puede... digamos, se toma la medida, se quita el pico y placa, pero después se dan cuenta que no funciona y toca volver a tomarla, ¿sí? Eso no tiene nada de malo, siempre y cuando tenga un soporte con los datos, no que parezca que se hizo por hacer, que ese sería el grave problema. Claro, yo estoy seguro que los datos que están dando ahora, además conozco datos de algo que hizo la administración anterior, y resulta que los datos de nuestra ciudad prácticamente dan que nosotros no tenemos trancones, que el tiempo que nosotros perdemos en la movilidad vehicular es muy poco. Claro, nuestra percepción es que es mucho, hasta que nos vamos a otra ciudad y nos damos cuenta lo que es realmente estar en un trancón. Según los datos, el tiempo que nosotros perdemos en Ibagué no es mucho, pero es lo que estaba diciendo ahora. Siempre será un tema de percepción, porque si yo tardaba 3 minutos en ir a mi trabajo y ahora tardo 4, pues para mí estoy perdiendo mucho tiempo, pero en realidad estoy perdiendo un solo minuto. Entonces, eso depende de muchos factores, y considero que al final, si la medida, el problema también que puede existir con las medidas es estarlas cambiando a cada rato. La medida estaba funcionando, lo que me estaba diciendo ahora la persona, me decía, es que al mediodía se ven pocos carros. Pues es que pocos carros es mucho mejor para la movilidad que muchos carros, porque la idea es mover personas. El tema de la movilidad se debe enfocar desde el movimiento de personas, número de personas que se mueven, no de número de carros que se mueven, porque todos sabemos el espacio que usa un carro y normalmente lleva una sola persona. Entonces, no es mover carros, sino realmente cuántas personas se pueden mover. Sí, Carlos, gracias por estar con nosotros en Golpe de Opinión. Bueno, con mucho gusto, muchas gracias por la llamada. Que estén muy bien. ¿Cuáles son las reacciones de la gente en la calle, Vito? Así es, seguimos con los conductores a esta hora. Bienvenido a Econoticias, su nombre, buenas tardes, buenos días. Buenos días, Mauricio Sardinas. Mauricio, mire, es que se está pensando por parte de la administración municipal levantar el pico y placa del mediodía. ¿Usted qué opina? No estoy de acuerdo porque generaría más congestión vehicular en la ciudad. ¿Usted cómo haría el pico y placa? ¿Lo deja como está? Como está, sí, señor. ¿No está de acuerdo con que se levante el mediodía? No, señor. Bueno, Mauricio, muy amable, y a escuchar Econoticias, ¿no? Bueno. Yo creo que podríamos hablar también con la gente del comercio, porque si no recuerdo mal, Julio y compañeros, en esa charla que tuvimos hace un par de semanas tal vez, pues se hablaba que el comercio se ve también afectado por el tema del pico y placa. Estoy aquí en la esquina de la 11 con cuarta y hablaremos con la gente. Muy buenos días, su nombre, bienvenido a Econoticias. Sí, cuéntame. ¿Usted qué opina? Es que se plantea levantar el pico y placa del mediodía. Usted me imagino que se desplaza por la ciudad, obviamente. ¿Qué opina de esta medida? Claro, necesito que eliminen ese pico y placa del mediodía, porque imagínense que hay una congestión en el Jordán y automáticamente a usted le van incluyendo un parte. Entonces es mejor que le digan ese día, no saque el carro, que de resto no hay ningún problema, porque el afectado son los dueños de los carros y todo eso. Y como Ibagué no tiene tantas vías, entonces el detalle es que en cualquier momento lo coge un trancón, lo coge el pico de placa, viene al policía, le hace un parte. No, porque es esto, pero es que yo venía a las 10 de la mañana y me coge a las 11 aquí. Entonces es mejor que elimine eso, o mejor, que quite el pico y placa para ese día. Bueno, muy amable por su opinión. Y estamos con la gente del comercio, su nombre, bienvenido a Econoticias. Muy buenos días, Andrés Velosa. Hemos escuchado voces por parte del comercio que el pico y placa los afecta. ¿Se planea o se plantea eliminar el pico y placa del mediodía? ¿Usted qué opina? Bueno, yo pienso que el pico y placa debería ser más regulado en ese aspecto, porque hay muchas personas, como decía el caballero, se limitan en ese aspecto. Por ejemplo, las personas que viajan hasta la casa a almorzar se ven afectadas, y entonces es un problema que deberían de tener conciencia y ponerse en los zapatos de las personas que están afectadas en ese caso. ¿Usted como comerciante lo ha afectado el pico y placa? Pues no mucho, pero sí en parte.
Bueno, opiniones de la gente, su nombre, bienvenido a Econoticias, a Golpes de Opinión. Esteban Acevedo. Don Esteban, ¿qué opina del tema? ¿Se levantaría el pico y placa al mediodía? ¿Es una opción que se maneja en la alcaldía? Sería mejor para el comercio de Ibagué eliminar el pico y placa a mediodía y en los barrios. No solamente el pico y placa a mediodía, sino que en los barrios, ¿para qué pico y placa? Si nosotros nos vamos para un barrio que no tenga pico y placa, sería muy bueno. Pero el pico y placa debe ser en las vías principales y en el centro de la ciudad. ¿Y el del mediodía que lo eliminen? Eliminado totalmente. Bueno, muy amable, buen día. Pues es la gente opinando a esta hora, Julio, y insisto en eso, va a haber opiniones encontradas, habrá gente a la que le guste la medida, habrá gente que esté en contra, pero pues de eso se trata, ¿no? De generar un espacio también de diálogo para ver qué es lo mejor para la movilidad en la ciudad de Ibagué. Así que pues aquí estaremos un buen rato con los oyentes de Econoticias y con la gente a pie, hablando y opinando en Golpes de Opinión. Ya venimos con los comentarios de Facebook porque hay otro especialista a esta hora, Gerardo Gómez. El ingeniero Juan Guillermo Zuluaga es experto en movilidad, ha sido miembro de la mesa de movilidad del municipio de Ibagué y lo saludamos a esta hora. Ingeniero, tenga usted muy buen día, bienvenido a Golpes de Opinión de Ecos del Conveima. Se plantea, o la iniciativa, incluso el mismo alcalde Andrés Fabián Hurtado lo ha anunciado, de que se estaría suspendiendo la medida de pico y placa entre las 11:30 y las 2:30 de la tarde, o sea, al mediodía en la capital tolimense. ¿Su opinión? Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues primeramente quisiera saber, por ahora tenemos solamente la noticia, pero hemos sabido muy bien que la administración, tanto esta como la pasada, ha habido algo de que muy rara vez nos hablan de que se van a tomar medidas con cifras. Es decir, nunca nos dicen vamos a tomar esta medida porque vemos que se realizan tantos viajes en vehículos, la capacidad de las vías está buena, entonces podemos permitir que haya más circulación de vehículos. Es decir, siempre se toman las medidas, no sé si hay un sustento técnico detrás de ellas, sino que solamente nos damos cuenta de que cuando la anuncian es vamos a hacer esto y por qué, pues no sé, tal vez son ese tipo de cosas que hemos visto que siempre se presentan en torno a la movilidad y pues entonces a la larga, como mencionaba ahorita el ingeniero Carlos Capure también, y es que ese cambio de intervenciones, ese cambio de decisiones empieza a generar malestar. Y ese malestar entonces después es decir, no, venga, no funcionó, entonces tenemos otra vez muchos trancones, lo que nos toca es volver a tomar la decisión de volver a poner el pico y placa. Ingeniero, Es decir, pero Ibagué nunca ha tenido trancones al mediodía, a no ser o cuando se presentan situaciones, digamos, o en ciertos cuellos de botella como el que hay en la avenida Ambalá, que aún con pico y placa se presenta en la Ambalá con 60, o en algunas ocasiones también en la Guabinal con 60, pero Ibagué por lo general no ha tenido trancones al mediodía o no ha tenido dificultad en la movilidad, y lo decía el mismo ingeniero Cafure, que nosotros no perdemos mucho tiempo en trancones como sucede si al que llega a Bogotá. Entonces, ¿es justificable la medida de pico y placa en el mediodía? Y le complementaría, si se quita la medida y si está soportada en cifras, ¿debe ser avalada? Sí, o sea, porque es que muchas veces cuando hablamos de pico y placa, inclusive nos pareció exagerado cuando lo ponían todo el día y ese tipo de cosas, porque pues pensábamos que Ibagué realmente los trayectos, por más largo que puede ser, son más que todo 15 minutos, 20 minutos un trayecto largo en Ibagué. Ya la cosa es la percepción, y que generalmente los trancones que se presentan en la ciudad no son causados por el alto flujo de vehículos que se encuentran, sino más es por el tema de las intersecciones que hay y por la semaforización que tiene la ciudad, ¿sí? Es decir, si en vez de esto se empezaran a revisar ese otro tipo de cosas, es eso. Lo que a donde yo voy a las cifras y esto es porque realmente eso ayuda a ver muy claramente si las decisiones que se están tomando se toman de la mejor manera o no. Y porque siempre se toman y no, es que pensamos y nos parece que funciona de esta forma, pero nunca dice es que se demuestra que pues bajo unos estudios técnicos se dice que mejora o empeora el tema de tener o no el pico y placa, ¿sí? Y realmente no es que la ciudad tenga como tal un estudio sobre el pico y placa si este está funcionando o no de la mejor manera.
No sé si me hago entender. Sí, sí, pues entendemos esa parte. Lo que sí, pues algunos manifiestan es que, con un pico y placa entre las 6 de la mañana, 9 de la mañana, 11:30, 2:30 y 5 de la tarde a 7:30 de la noche, pues es mejor no sacar el carro en todo el día. Exactamente. Pero entonces, no sé, resaltando también lo que decía ahorita el profe Carlos Capure, teníamos que pues en el momento en que como no se sacan los vehículos, como usted muy bien lo dice, se levanta a mediodía el pico y placa y esta gente pues decida ir a almorzar, empezar a hacer los viajes a mediodía y entonces la capacidad vial nosotros empecemos a verla un poco comprometida porque está recibiendo vehículos que en su momento no estamos viendo por la implementación de la medida. Pero igual la gente lo hará el día que no tiene pico y placa. ¿Sí? Pero como decía, por ejemplo, David Valero, él vive en El Salado, él nunca va normalmente a almorzar a su casa porque es un trayecto con trancones y todo, con mala semaforización o lo que sea. Es un trayecto de más de hora y media, casi 2 horas, ir al Salado a almorzar. Entonces él ni va el día que tiene pico y placa, ni va cualquier día de la semana, prefiere almorzar acá, por esa situación de movilidad y también muchas veces por economía, ¿no? Sí, claro. Pero entonces miramos ese viaje largo, si son viajes normalmente cortos entre un lado y el otro, entonces pues ya se van a empezar a hacer en carro o en otro modo de transporte que ayude. Si nosotros tuviéramos también otros medios de transporte que nos ayudaran, no sé, pues los viajes en buseta empiecen a bajar y todo este tipo de cosas haga que la forma de moverse en este momento de la ciudad pues empiece a variar de cierta forma, ¿no? Inclusive en su momento cuando el pico y placa funcionaba hasta la 25 y funcionaba casi que los mismos horarios, se veía casi que de la 25 para abajo, pues no hubo un cambio considerable en el momento que se hizo por toda la ciudad. Ingeniero, muy amable. Sí, siga, continúa. ¿Aló? Sí, continúe. Sí, entonces ese tipo de cosas entonces hace que empecemos a evaluar si realmente el retirarlo pueda que ayude a la movilidad de las personas y eso haga que pues no veamos tan comprometida como pensamos que pueda llegar a pasar. Pero como le digo, siempre la cosa es que nos vamos a quedar con la incertidumbre de si va a servir o no va a servir, es si no tenemos las cifras de que nos digan funcionó o no funcionó el quitarlo. O sea, realmente no es que esté sirviendo en este momento, ¿sí? Lo quitamos y mejoró la movilidad. O sea, eso es lo que siempre vamos a quedar con el sabor porque no tenemos cómo medirlo. Sí, señor. Como igual no sabemos si el pico y placa al mediodía ha servido o no. Pues obvio, baja el flujo de vehículos. Agradecemos al ingeniero Juan Guillermo Zuluaga por estar aquí a través de Golpes de Opinión de Ecos del Conveima. Muy amable. Listo, muchas gracias. Antes de ir con Vito en las calles, hay opinión de nuestros seguidores en redes sociales. Rodman Gustavo Lastra. Así es, Julio, tenemos opiniones, más de 317 comentarios a esta hora en nuestro Facebook Live. Por ejemplo, algunos comentarios. Manuel Pineda dice que sí, que está de acuerdo. Carlos Andrés Valderrama dice va a ser imposible la movilidad sin el pico y placa. Por aquí dice Carolina Perdomo Quintero, ya deberían dejar así. Orfilia Martínez Flores, señor alcalde, usted tiene su mandato, usted decide. Fernando Fabio Barón dice, el trancón se genera cuando no hay espacio para la movilidad por estar ocupado con vehículos parqueados. Mucha gente también ha dicho que implementar grúas y levantar los vehículos que están mal parqueados en la ciudad. Carolina Perdomo Quintero dice falta acostumbrarse. César Augusto Escobar Duarte dice más que quitar el pico y placa hay que tener cultura ciudadana en Ibagué, como por ejemplo las busetas para recoger y dejar pasajeros en cualquier lado donde hubieran paraderos exclusivos solo para los buses. Esto ayudaría mucho. Sandili Rivera dice excelente. Willy Prada dice excelente noticia, señor alcalde, lo felicito. Michelle Falla, más trancón, qué feo. Lorena Tafur dice muy bueno. Marcela
Gabriela Castro, bien por el alcalde. Aurora Urbina Sierra, excelente. Edna Barreto dice, me parece perfecto. Isabel Rodríguez, muy bueno, pero de poco sirve porque las oficinas están cerradas para aprovechar hacer diligencias. Ruby Heredia dice, ¿desde cuándo empieza? Oscar Nieto, sí, claro, me parece perfecto. Y Efraín Sánchez dice, totalmente de acuerdo, pico y placa en sectores con más flujo vehicular. Vito, en las calles, ¿qué opina la gente? Así es, bienvenido a Econoticias, a la franja informativa. Su nombre, buenos días. Henry, se está pensando en levantar el pico y placa al mediodía. Usted es conductor de taxi. ¿Qué opina de la medida? Bueno, yo creo que eso es muy duro porque de todas maneras aquí con estas vías como están y toda la cuestión se forma más congestión. Para usted hay que arreglar otras cosas antes de modificar el pico y placa. Sí, arreglar también la malla vial, toda la cuestión porque hay mucho hueco también. Muy amable por su opinión. Estamos en Golpes de Opinión en la franja informativa de Econoticias que arranca a las 5 de la mañana, va hasta la 1 de la tarde. Y tenemos gente por aquí que va caminando. Su nombre, bienvenido a Econoticias. ¿Cómo me le va? Buenos días. ¿Su nombre? Rubén Espinosa. Don Rubén, es que se plantea levantar el pico y placa del mediodía. ¿Qué opina usted de la medida? Me parece excelente, me parece que es necesario. Ibagué, a pesar de que tiene bastantes vehículos, también requiere que la gente tenga mayor movilidad. Y para eso me parece excelente que levanten la medida. Muy amable por su participación en Golpes de Opinión, muy formal. Es la gente opinando a esta hora en las calles y, pues, insisto, Julio y oyentes, y algo decía uno de las opiniones allí en Facebook, y es el tema de la cultura ciudadana. Más allá de modificar algunas medidas que ya están andando, sí creo que hace falta mucha cultura ciudadana. Aquí estoy viendo, por ejemplo, sobre la calle 11, vehículos parqueados al lado y lado. Todo eso afecta la movilidad. Las autoridades pasan y no pasa nada. El señor se come el semáforo, se pasa en rojo. Mejor dicho, hay cosas que habría que arreglar. Vamos a hablar con la gente de las motos que también se ve afectada por la movilidad. Su nombre, bienvenido a Golpes de Opinión de Ecos del Conveima. Bien, buen día, bienvenido con Cristian Calec. A usted le rinde más porque va en moto, pero mire, se plantea por parte de la alcaldía levantar el pico y placa del mediodía. ¿Qué opina? Acá está muy bien porque haya más circulación aquí en la vía. Su nombre, bienvenido. Andrés Felipe. ¿Qué opina? No, que hay mucho trancón en esta ciudad, pero está bueno. Bueno, ellos van ahí tranquilos. Muchas gracias, muy amable. Buen día. Buen día, que esté bien. Es la gente opinando, Julio, y pues esto va a tener muchísimo que mirarse. Y obviamente, pues también se suma uno a lo que dicen los expertos, y es que deben basarse con cifras las decisiones que se tomen en lo que tiene que ver con movilidad en la ciudad de Ibagué. Voy a ver si alcanzo con otra opinión por allí. Voy rapidito. Aprovecho los semáforos en rojo para que en Golpes de Opinión la gente haga parte con su opinión. Hola, bienvenida a Ecos del Conveima. ¿Tu nombre? Xiomara. Xiomara, se plantea por parte de la alcaldía levantar el pico y placa del mediodía. ¿Qué opinas? Sí, me parece buena la idea. Bueno, muchas gracias. Gracias. Ahí está la gente opinando, Julio, en esta mañana de viernes en Golpes de Opinión, que hace parte de la franja informativa de Ecos del Conveima. Saludamos a esta hora a Alba Lucía García, la directora de FENALCO. Doctora Alba Lucía García, bienvenida a Ecos del Conveima. De Ecos del Conveima. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo se recibe desde un gremio como FENALCO, que representa a los comerciantes, la posibilidad de levantar el pico y placa del mediodía y hacer unas modificaciones en torno a los sectores donde se aplicaría? Bueno, pues primero señalar que esta propuesta que ha presentado el alcalde es, como ustedes lo han manifestado anteriormente, es una propuesta, es un primer planteamiento del cual arrancará como tal un estudio serio, detallado, que se hará con el secretario de Movilidad, con los diferentes sectores involucrados en la ciudad. Prima facie, podemos decir que tiene una respuesta positiva para muchos del levantamiento de esta jornada como tal, de la del mediodía del pico y placa, sobre todo porque está comprendiendo una parte de la ciudad como tal y permitiría que los ciudadanos se desplacen por otras vías, lo que podría generar desarrollo económico en esas zonas de la ciudad. Sin embargo, como lo hemos comentado con el secretario de Movilidad, con quien ya he tenido una reunión previamente, la idea es poder sentarnos sobre cifras, sobre datos, hacer todo un estudio que le permita a la administración tomar decisiones que beneficien a todos los ciudadanos. Sí, precisamente en lo que han quedado entonces con la Secretaría de Tránsito es en el de analizar, revisar cifras y tomar una decisión concertada. Eso lo planteábamos hace algunos días cuando también analizábamos esos temas aquí en Golpes de Opinión. Claro, pero ya digamos tenemos un primer bosquejo de lo que sería la primera decisión que se adoptaría en temas de movilidad. El levantamiento de la medida de pico y placa al mediodía, desde la calle 77 hasta la calle Sexta, entre la carrera primera y la Ambalá, ya es una medida mucho más, digamos,
específica sobre la cual arrancaremos a trabajar. Nosotros haremos el sondeo correspondiente dentro de nuestros agremiados para tomar una posición, verificaremos los impactos que tiene y creo que podría ser un buen elemento para hacer la medición de la cual venimos hablando hace un tiempo, de qué tantos vehículos se incrementan o no levantando la medida de pico y placa en este espacio del día. Sí, sí. ¿Cuál ha sido siempre la posición de FENALCO referente al tema del pico y placa? Nosotros creemos que este tipo de decisiones son integrales, es decir, acá no solamente se trata del levantamiento, sino como lo había expresado en otras ocasiones, tenemos que acompañar estas medidas de buena semaforización, de vías en buen estado y de cultura ciudadana. Claramente nosotros somos partidarios de esas medidas que mejoran la movilidad de la ciudad, que le permiten a los ciudadanos desplazarse eficientemente y que por supuesto benefician al comercio de la ciudad y de la región. Sí, la posición es que el pico y placa se debe mirar como un todo, no solo como el número de vehículos que circulan, sino también revisar el tema del parqueo en las vías, revisar la cultura ciudadana y también analizar cuál es el flujo vehicular en algunos sectores y cuáles son los demás complejidad de la movilidad. Así es, porque recordemos que el comercio como sector de la economía también es un sector integral que afecta diferentes aspectos de la vida y nosotros como gremio representamos diferentes sectores de la economía. Por eso consideramos que las decisiones que se tomen deben ser analizadas, concertadas y deben beneficiar a la mayor cantidad de gente posible. Sí, Alba Lucía García, directora de FENALCO, gracias por estar con nosotros en Golpe de Opinión. Muchísimas gracias, Julio, a usted, y desde FENALCO seguimos trabajando por ser la fuerza que une. Vito, en las calles, ¿qué opina la gente hoy cuando se habla de esta medida que podría entrar a regir en próximos días en Ibagué? Seguimos con los taxistas a esta hora. Bienvenido a Golpe de Opinión de Ecos del Conveima. ¿Su nombre? Juan Camilo Calderón. Juan Camilo, se plantea la posibilidad de levantar el pico y placa del mediodía. ¿Qué opina? No, excelente. Es una buena manera de evitar trancones, tráfico, mejorar la movilidad. Juan Camilo, muchas gracias. ¿Cómo le ha ido hoy en el taxi? ¿Bien? Bien, señor, un poco flojo, pero ahí con la bendición de Dios, siempre para todos ahí. Bueno, ahí está la gente opinando. Vamos con más gente por aquí que se desplaza a esta hora por el centro de la ciudad. Bienvenido a Golpe de Opinión de Ecos del Conveima. ¿Su nombre? Daniel Iván. Daniel, se plantea levantar el pico y placa del mediodía. ¿Qué opina? Bueno, porque se moviliza más la gente. Bueno, muchas gracias, muy amable. Cambio el semáforo. Yo trato de tener a la gente ahí mientras hay chance de los semáforos, pero también hablamos con los peatones, porque pues todos hacemos parte de la movilidad. Peatones, motociclistas, ciclistas, taxistas, y vamos a ver qué opina la gente por acá. Bienvenido a Golpe de Opinión de Ecos del Conveima. ¿Su nombre? Alejandro Bello. Alejandro, usted va a pie, pero se desplaza por la ciudad. Se plantea la posibilidad de levantar el pico y placa del mediodía. ¿Qué opina? Sí, señor, claro que sí. Quedaría muy bueno para la gente para transitar, pues se puede transitar. Pues en temporada de pronto no, pero ahorita sí se puede transitar. Bueno, muy amable, buen día. Estamos en las calles con la gente opinando, porque para eso estamos en Golpes de Opinión. Más peatones a esta hora. Su nombre, bienvenido a Golpes de Opinión de la franja informativa de Ecos del Conveima. Elielio Zamora. Mire, le cuento, se plantea la posibilidad por parte de la alcaldía de levantar el pico y placa al mediodía. ¿Qué opina usted? Me parece muy bueno para que se congestione más. Sí, porque a esa hora, pues, tal vez por ejemplo, ahorita está solo, pero hay veces que se llena mucho. ¿Usted es partidario que levanten el pico y placa a esa hora del mediodía? Claro, muy bueno. Bueno, muy formal, muy amable, buen día. Es la gente opinando, más conductores a esta hora de la mañana, Julio. Esto está movidito, qué rico. Buenos días, bienvenido a Golpe de Opinión de la franja informativa de Ecos del Conveima. ¿Su nombre? Julio César. ¿Su taxi cuál es? WTP 190. Julio, plantea a la alcaldía la posibilidad de levantar el pico y placa al mediodía. ¿Qué opina? Estoy de acuerdo porque eso siempre se forman muchos trancones. Y eso no nos da mejor transitabilidad, es mejor que circulen, hagan otras vías alternas. Muy amable por su opinión, cambió el semáforo. Aquí estamos entonces en el corazón de la ciudad de Ibagué, con la gente opinando, con las personas que caminan, con los conductores también, que pues definitivamente nos veremos afectados todos por las medidas que se tomen en cuanto a movilidad, Julio. Sí, todos somos actores de la movilidad, por eso hemos querido llamar a José N. Ramírez, que es líder del sector transportador de los taxis. Veía en comentarios en redes sociales, por ejemplo, que decían no le pregunten a los taxistas porque eso no les sirve a ellos. Claro. Pero son actores de la movilidad. No, y Julio, qué pena me atravieso antes del invitado. Muchos han opinado que está bien. Tanto que sí como tanto que no. He notado de pronto ahí abuelo de pájaro y por encimita que son más los que están a favor de que pico y placa siga como está. Sí, José N. Ramírez, ¿qué opina como un actor de la movilidad? A esta hora en Ecos del Conveima, golpe de opinión. Muy buenos días, Julio, y todos los amables audiencia de Ecos del Conveima y Golpes de Opinión. Pues la verdad, no me parece que lo levanten a mediodía porque quedaría prácticamente un lazo demasiado largo. Quedaría de 9
a 5 de la tarde, que podrían moverse en los carros, y aquí fuera que hubiera cultura, fuera que de pronto hubiera un orden en la ciudad, bueno, uno dice está bien, pero aquí la mayoría dejan los carros a la orilla de las vías y esto hace que se provoque más trancones, y en Ibagué hay demasiado carro. Yo creo que como está el pico y placa está muy bien. Esperemos a ver qué deciden, pero no le veo que sea la solución para la problemática que tenemos en Ibagué. Sí, su opinión es como conductor de taxi en el sentido de que quizás el levantar ese pico y placa le afecte a usted en su trabajo diario, o como un actor de la movilidad más que ve que poco a poco se incrementa el parque automotor y también los trancones en algunos sectores. Pues en cuanto a los sectores, sí me parecería que de pronto ya de la 80 para abajo sí lo levantaran, quizás lo que el sector de las ferias, el sector de Picaleña, pues en ellos sí no nos afecta nada. Para ese sector me parecería bueno que de pronto lo dejaran justamente lo que es de por decir algo, de la 25, de la 37 hacia arriba y de la primera, por decir algo, hasta la octava. Sería bueno porque la verdad hay sectores de que no influye mucho el pico y placa. Sí, o sea, está de acuerdo que sea sectorizado, pero no que se levante al mediodía. No, sí, exacto. Estaría de acuerdo con que fuera sectorizado, pero no, que no lo levanten, porque la verdad es que los trancones se viven en las horas pico y el mediodía es precisamente una de esas horas. José Denis, gracias por estar aquí en Ecos del Conveima. No, gracias a usted, Julio, a todos los más del bien. Sí, mirando comentarios, yo voy con Rosman Gustavo Lastra. Yolima Hernández dice, la medida es buena o mala según quien lo mire. Dueños de carros, busetas y taxis. Rosman, ¿qué más opinan nuestros seguidores en redes sociales? 11:48, sí, más opiniones a esta hora. Cielo Patricia Martínez dice, ese pico y placa a mediodía solo le conviene a los taxistas y a nadie más. Luis Ovidio González, perfecto, eso me alegraría mucho la existencia y la de mis hijos, ya poder ir a recogerlos al colegio. Wilson Ruiz González, me parece excelente, felicitaciones. Olga Inés Lozano, buena idea. Yolima Hernández, la medida es buena o mala según quien lo mire. Marco Osorio, buena idea. Por acá dice Jaime Ramírez, el pico y placa sectorizado lo utilizan ciudades como Pereira y funciona. Estoy de acuerdo, bien por el alcalde, es buscar soluciones y no represión. Dani Alba, lo peor, si con pico y placa es un caos, sin pico y placa sería un desastre. Luis E. Gómez, ojalá fuera hasta la calle 60, ayuda a los centros comerciales y a todo el comercio de la zona. Diego Sánchez, pienso que sería bueno que primero arreglaran la malla vial, luego lo dejaran todo el día. Quitarlo sería una locura, los trancones que se forman al mediodía son espantosos. Pili Núñez, en vez de crecer como ciudad, vamos es para atrás. Los ibaguereños no tienen cultura y se parquean donde les da la gana, y sin los que más causan caos, me imagino, el desorden. Y por último, por aquí otro comentario, Claudia Herrera dice, sería lo mejor, pero ¿para qué? Preguntan si la opinión de la comunidad no la tienen en cuenta. El concejal William Rosas avala la eventual suspensión del pico y placa al mediodía. Esto le dijo a Ecos del Conveima 790M. Que implementar nuevas alternativas y medidas en el tema de movilidad cuando existe un compromiso del actual nuevo alcalde es verdaderamente satisfactorio en buscar, porque si hacemos de lo mismo, pues obtenemos lo mismo. Hay que buscar alternativas y hacer algo diferente. Ahora, esto obedece a un estudio que quizás él lo tiene y lo está planteando. Si bien es cierto, son procesos que se pueden dar, salir al traste o salir bien, pues deben implementarse para poder acondicionar la ciudad. Lo que queremos es mejorar la movilidad y mirar, estas implementaciones pueden venir, además de ser bien recibidas, nos pueden dar buena movilidad. Esperemos a ver qué puede resultar de ello. Mire, en condiciones de movilidad lo que hemos visto es que aquí están ligadas íntimamente tres cosas: transporte, tránsito y movilidad. Implementar algunas situaciones en las cuales es acondicionar la conducta del peatón y el conductor es supremamente importante, y en eso habíamos mejorado. Vamos con nuestra última ronda en la calle, Víctor. Así es, más oyentes por aquí, bienvenida a Eco Noticias, Golpes de Opinión, ¿su nombre? Sandra. Sandra, se está evaluando la posibilidad de levantar el pico y placa al mediodía, ¿qué opina? Bueno, me parece muy bueno, pues así se evita tanta congestión en el momento justo, pues para ir a almorzar. Bueno, Sandra, muchas gracias. Ella se va a almorzar justamente a esta hora, va en su moto muy acuciosa, porque me imagino que el hambre ya a esta hora pues está siendo
el llamado importante. Es la gente opinando, Julio, es la gente y hemos querido que opinen todos, peatones, motociclistas, la gente de los taxis, los vehículos particulares, porque pues finalmente todos hacemos parte de la movilidad y todos somos malos o buenos peatones o conductores, y por eso pues la idea es que opinen la mayor cantidad de gente que se pueda. Su nombre, bienvenido a Golpes de Opinión de Ecos del Conveima. Jairo Espina. Jairo, bienvenido. ¿Qué opina si se levanta la restricción de pico y placa al mediodía? No, pues yo pienso que es una buena medida, ¿no? Para que también tengan oportunidades todos de rodar, ¿no? Muy amable, muchas gracias, buen día. Él sigue. Es que esta es la hora del prealmuerzo y ya la gente va como con ganas de llegar a casa y de pues encontrar ese almuercito, esa comida que alivia al mediodía. Vamos con más peatones a esta hora. Bienvenida a Golpes de Opinión de Econoticias. ¿Su nombre? Norma López. Norma, usted camina, utiliza bus, ¿cómo se desplaza normalmente? Sí, regularmente tomo transporte público o en particular también. Bueno, se plantea por parte de la alcaldía la posibilidad de levantar el horario pico y placa del mediodía. ¿Qué opina usted de esta medida? Pienso que debe ir acompasada de otras medidas. Por ejemplo, para que haya movilidad se hace necesario que las autoridades tomen atenta nota de los vehículos que se parquean al lado y lado de las vías, porque eso impide el flujo vehicular. Entonces, si eso se acompaña de otras medidas, sería estupendo, porque es más, a veces pienso que ni siquiera el pico y placa sería necesario, ni siquiera la medida de pico y placa, es simplemente organizar efectivamente el tránsito y hacer cumplir las normas. Y el tema de cultura ciudadana, ¿no? Por supuesto, claro, acompañado también de la cultura ciudadana, porque es que mire, las busetas paran regularmente en cualquier parte, ¿sí? Si los conductores, que son quienes colaboran en esa medida también de la cultura ciudadana, paran solamente en los paraderos que corresponde, la gente llega a los paraderos, ¿sí? Entonces pienso que eso va acompasado. Muchas gracias por su opinión, buen día. Bueno, gracias, muy amable. Julio, creo que esta última opinión condensa lo que han dicho muchos de los expertos y la gente que sabe más del tema, y es que no es solamente el pico y placa, no es solamente la restricción, un horario, una zona, sino que hay que definitivamente articular toda una cantidad de normas y medidas que mejoren la movilidad. Yo me voy despidiendo desde las calles. Cuando quiera les repito el ejercicio, muy chévere, y seguimos en Golpes de Opinión. Gracias, Víctor, gracias a Gerardo, a Rosman y a todo el equipo de trabajo de Ecos del Conveima. Nos vamos ya a conectarnos con, como siempre, los titulares de los hechos informativos, las noticias que siempre están en Ecos del Conveima, la emisora con identidad regional. El lunes volvemos con más Golpes de Opinión. Golpes de Opinión más allá de la noticia.